Quiero responder a un comentario que recibí porque refleja una idea que muchos repiten y que merece una respuesta con hechos y no con gritos. Lucía, gracias por tu mensaje. Déjeme aclarar algo desde el principio. Nadie defiende la violencia por la violencia. Lo que yo defiendo es el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos, no a los bandidos. Colombia intentó la paz por las buenas durante décadas. Recordemos que en el gobierno de Andrés Pastrana se entregó una zona de despeje a las FARC para que hicieran lo que quisieran, vivían a sus anchas tranquilos, pero ¿cuál era el propósito? El diálogo. Dialogar con ellos para llegar a una paz negociada. ¿El resultado cuál fue? La famosa silla vacía, cuando Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, no le dio la gana aparecer y dejó al presidente Pastrana plantado en plena selva con medios de comunicación del mundo entero, viendo esa vergüenza que eso fue una bofetada de la izquierda al gobierno de Colombia. Años después, gracias al gran esfuerzo del presidente Álvaro Uribe, que la guerrilla y los paramilitares estaban o todos muertos o presos o muy debilitados, se firmó el supuesto acuerdo de paz. ¿Y qué pasó? Nada. El narcotráfico y los grupos armados no desaparecieron. Y es más, ahora están más poderosos que cuando estaba Andrés Pastrana. Entonces eso no se trata de ideología, es historia. Ya lo hemos intentado por las buenas, Lucía, pero por las buenas esos bandidos no entienden. Entonces, hablemos de resultados como siempre te he dicho. Entre el 2002 y 2010, cuando fue el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia sí recuperó el control territorial. Ahora, ¿cómo me vas a salir con el cuento que los que estaban cuidando las carreteras eran paramilitares? Por Dios. Eso es hablar falsedades y eso es hablar con cinismo y es hablar con hipocresía. Los que estaban ahí, en todos los puentes, porque las FARC vivían felices volando puentes y dañando carreteras. Los que estaban atrincherados en cada puente de las carreteras, en cada cima, en cada municipio, en cada vereda del país, eran soldados y policías que son héroes de la patria. En mi familia sufrimos asesinatos de la guerrilla con parientes militares y policías. Entonces sabemos lo que es eso. Y yo no puedo aceptar que tú vengas acá a este canal a hablar con falsedades y con mentiras. Aquí parece que la que está dormida eres tú. Yo no, tú dices que yo estoy roncando, pero tú estás en quinto sueño soñando con los castillos de colores que te pinta Petro. Es que Petro es muy mentirosito. Petro es puro bla bla bla. El 90% de lo que sale de la boca de Petro es mentira. Y el otro 10% es media mentira. Entonces, volviendo al tema de los crímenes, no te voy a negar que lo de los falsos positivos fue cierto. Y cuando hubo crímenes se investigaron. Cuando hubo responsables, la justicia actuó. Eso es lo que hace un Estado serio, sin tapar delitos, pero tampoco paralizarse por el miedo a ejercer autoridad. Tú también me comentas, si no estoy mal, de Santiago Uribe, el hermano del presidente, por lo que hizo. Yo no sé si tú recuerdas la historia correctamente, pero cuando él era niño, la guerrilla cada vez se le metía más y más y más a la finca Guacharacas, que era la finca donde vivía la familia Uribe Vélez.
Y un día llegó un grupo armado de guerrilleros porque ya sabían que el papá de Álvaro Uribe y el papá de Santiago Uribe no les iba a dar un peso y jamás se retractó. Entonces el papá de Uribe se atrincheró en la cocina y sacó una pistola para empezar a defenderse. Pero eran muchos. Y Santiago Uribe estaba en el puente viendo la casa, cerquita de la casa, cuando empezó a escuchar la balacera. Y él quiso defender a su papá y empezó a gritar para llamar la atención, y él sabía que para minimizar el riesgo de que lo hirieran, él tenía que correr en forma de zigzag, y así lo hizo. Pero le cayó una bala que le lastimó un pulmón, siendo un niño. ¿Y qué pasó después de eso? Él vio cómo acribillaron a sangre fría a su papá. Los guerrilleros, los que son amigos y aliados de Gustavo Petro e Iván Cepeda. Entonces, ¿qué compasión tiene un ser humano con esa gente? Y no había presencia del Estado en ese momento. Estoy de acuerdo contigo que eso no justifica los actos, pero aquí estamos hablando de Santiago Uribe, no de Álvaro Uribe. Cada dedo de la mano es distinto. Los 5 dedos de mi mano son míos, pero cada uno es distinto. Entonces, los crímenes por los que condenan a Santiago Uribe no tienen nada que ver con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no estaba presente en ese momento. Entonces, echarle la culpa a Uribe por lo que hizo alguien más es absurdo. Es como que yo robe un banco y te eche la culpa a ti por ser mi hermana, y que te condenen a ti por ser mi hermana. Eso es ilógico. Entonces, despierta tú, Lucía. Entonces, la verdad, mira, el cinismo tuyo no ayuda, divide, polariza y causa conflictos. Hoy en día ya nos dimos cuenta que por las buenas no se puede con las FARC y con el ELN, inclusive con los ceses al fuego que hicieron recientemente en los últimos par de años. ¿En qué resultó? En nada. Antes cometían crímenes y bombardeaban infraestructura colombiana con más fuerza todavía. Y hoy vemos una política de Petro que está llena de alcahuetería y de permisividad para que hagan lo que les dé la gana. Hoy la paz no se puede construir con abrazos a criminales como lo hemos intentado, sino con un Estado fuerte que haga cumplir la ley para todos. Pueden ser funcionarios públicos, pueden ser generales del ejército, almirantes de la marina, pueden ser ciudadanos de a pie, puede ser un senador, un gobernador, lo que sea. Pero que la ley se cumpla, porque nadie está por encima de la ley en Colombia. Entonces, con abrazos y con actos de buena fe no funciona. Entonces, ya no más discursos bellos y cómodos y hermosos. La paz necesita autoridad y justicia, y un gobierno que vuelva a ponerse al lado de sus ciudadanos y darle duro a los bandidos. Y para eso necesitamos unión. Unión. El comentario que tú escribes es supremamente, ¿cómo explicarlo? Separas tanto. Se llama extremismo. No se trata de estar extremista para un lado o extremista para el otro, no, porque eso nos separa. Somos 55 millones de colombianos que anhelamos un país tranquilo, un país en paz, un país sin corrupción, un país sin narcotráfico. Pero eso nunca lo vamos a lograr si el 50% está de un lado y el otro 50% del otro. Tiene que ser un equilibrio en un punto medio. Pero lo más importante, que nunca más se vuelvan a pasar a la ley por manteca, porque es lo que está pasando con los mamertos de izquierda hoy en día.
Entonces, Lucía, dejemos el cinismo y pensemos en estas elecciones no por un partido o por un candidato, no, pensemos por Colombia. ¿Cómo hacemos para acabar con la guerrilla? ¿Cómo hacemos para acabar con el clan del Golfo? ¿Cómo hacemos para erradicar los cultivos de coca que están enriqueciendo a esos grupos y empobreciendo a los colombianos? Eso es lo que tienes que tener tú y todos los demás colombianos en la cabeza. Tenemos que votar por Colombia, no por un partido y no por un candidato que en 4 años se va y nunca vuelve. Vamos a votar para que Colombia quede encaminada en el camino del bien y podamos salir adelante. Y ese es el país que yo defiendo. Y el doctor Abelardo de la Espriella ha sido muy claro. Y por eso yo estoy con él. Porque con de la Espriella vamos a tener la firmeza y la mano dura contra la guerrilla como se lo merece. Y vamos a tener una persona que va a defender al pueblo colombiano. Entonces te dejo con eso. Te agradezco nuevamente tu mensaje, pero reflexiona y deja los insultos para un lado, por favor, porque eso no lleva a nada. Eso lleva a la división, al debate, al altercado. No pienses con cabeza fría y eso no le sirve a ningún colombiano. De todas maneras, te deseo un feliz lunes 12 de enero del 2026. Aquí te saluda un compatriota tuyo, Jairo Melgarejo. Y te deseo todo lo mejor. Feliz lunes, Lucía.